Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él por siempre. Dios te bendiga, sé bienvenido a un día más de estudio devocional en la palabra de Dios. En este día estudiaremos y conoceremos un poco más del corazón de nuestro Dios. Aprenderemos de su amor. El tema de este día, el amor inagotable de Dios hacia su pueblo. Continuando en Oseas, capítulo 11, versos 1 al 11. Y la palabra de Dios dice así. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entretanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. En algún momento nos hemos puesto a pensar, ¿hasta dónde llegaría mi amor por mis hijos? ¿O hasta dónde llegaría mi amor por aquellos hermanos que están casados, por mi cónyuge? Bueno, a veces podemos poner un límite. Tengo tal límite y si lo sobrepasa yo ya no respondo. Bueno, esa es la forma en la que nosotros como seres humanos podemos reaccionar. Sin embargo, el amor de Dios va mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Como primer punto, aprendemos que el amor de Dios hacia su pueblo es un amor paternal. En el versículo 1 dice, y les leeré otra versión, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba a él, que era mi hijo, y a mi hijo lo llamé de Egipto. Se muestra aquí el Señor como un padre que cuida a su hijo. Dios recuerda su amor por Israel desde su juventud, cómo lo llamó de Egipto y lo cuidó. Sin embargo, Israel se alejó y adoró a los ídolos. Israel tuvo la osadía de, pese a haber sido salvado por Dios, regresar a una idolatría. Y amados hermanos, la realidad es de que Dios nos ama como un padre amoroso. E incluso si nosotros no tenemos la imagen de un padre amoroso, bueno, Dios lo es. Dios es perfecto en amor. Él ama como un padre debería hacerlo. Hay una canción de un grupo que se llama We the Kingdom, en inglés. La canción se llama God is on the Throne. Y le recomendamos mucho esa canción porque hay una frase precisamente que dice, el Señor nos ama como un padre nos debe amar. Entonces, esa es una manera en la que nosotros debemos ver a Dios. Esa debe ser nuestra perspectiva de Dios. Nuestra forma de entender el amor de Dios debe ser así. Nos ama como un padre amoroso y nos ama aun cuando nosotros nos alejamos de Él. El pueblo de Israel se fue detrás de los ídolos y podemos pensar, qué tremendo, cómo pudo acceder a esta osadía el pueblo de Israel e irse ante los ídolos. Pero nosotros no estamos lejos de esa realidad. Nosotros no estamos lejos de esa situación. El pueblo de Israel optó por los Baales y dar, como dice la misma Biblia, quemar sahumerios a los ídolos. Puede que nosotros no tengamos otros ídolos en imágenes, pero sí le damos más atención a las redes sociales, a nuestro trabajo, al dinero, a los bienes materiales que a Dios. Y es ahí cuando ya estamos cometiendo esa misma idolatría. ¿Reconocemos la paciencia y el cuidado de Dios en nuestras vidas? Si no es así,
es momento de hacerlo. Como segundo punto, amados hermanos, aprendemos acerca del amor inagotable de Dios hacia nosotros a pesar de la rebelión de su pueblo. Nos dice el versículo 7, mi pueblo persiste en estar alejado de mí, gritan hacia lo alto, pero nadie los ayuda. Dice la versión 60, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. A pesar del cuidado paternal de Dios, Israel se rebeló continuamente y buscó refugio en sus propios caminos, y esto le traerá consecuencias. ¿Cómo reaccionamos nosotros? La rebelión constante contra Dios tiene consecuencias, amados hermanos. Lo hemos visto con muchos personajes y lo hemos visto con muchas historias. Y a pesar de que el pueblo de Israel lo vivió de generación en generación, parece ser que jamás lo aprendió realmente. Nosotros tenemos la oportunidad de verlo y aprenderlo, no sufrir las consecuencias. Debemos tener presente, la rebelión constante contra Dios tiene consecuencias. A veces cuando seguimos nuestras propias decisiones sin buscar a Dios, experimentamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y es ahí en donde nosotros debemos volver a Dios. Ok, ya le fallé a Dios. Ya estoy consciente de que hice mal en contra de Él. Estoy consciente de que pequé deliberadamente en contra del Señor. O incluso no me di cuenta y Señor, perdóname. Por favor, nuestro corazón debe ser humilde y rogarle al Señor, Padre, muéstrame qué es lo que tengo que hacer para ser restaurado. Por favor, limpia mi corazón. No tomemos la actitud de Israel de sabe que está lejos y aún así se aleja más. No, nosotros debemos acercarnos a Dios, estar cada vez más cerca de Él, aunque el pecado haya llegado a nuestras vidas, aunque nosotros también hayamos buscado el pecado. Como tercer punto, amados hermanos, vemos que el amor de Dios se manifiesta en su compasión a pesar del juicio. La Biblia nos continúa diciendo en los siguientes versículos, ¿cómo podré dejarte, Efraín? ¿Y cómo podré dejarte abandonado, Israel? ¿Podré destruirte como destruir la ciudad de Admá? ¿O hacer contigo lo mismo que hice con Seboim? Mi corazón está conmovido, lleno de compasión por ti. Dios, aún enojado por la desobediencia de Israel, no puede abandonarlo completamente, porque Él es un Dios de compasión, es uno de sus atributos. Su compasión triunfa sobre el juicio y no lo destruirá, como destruyó a Sodoma y a Gomorra. Tengamos presente este ejemplo. Dios los destruyó porque era un pueblo que de verdad estaba tan inmerso en el pecado, tan pervertido y depravado, que Dios tomó la decisión de destruirlos por completo. Tenemos la historia en la Biblia. Sin embargo, este pueblo que era su pueblo, Dios no lo quiso dejar. Y amados hermanos, tú y yo somos ese pueblo de Dios también. El amor y la compasión de Dios son más fuertes que su ira. Aunque enfrentamos las consecuencias de nuestro pecado, Dios siempre busca que nosotros conozcamos la redención que Él nos puede otorgar. Y esta redención solamente Él nos las puede otorgar. Y a veces podemos decir, es que no siento la compasión de Dios. Amados hermanos, sé que somos seres emocionales porque somos seres humanos. Sin embargo, no siempre va a depender de nuestras emociones. No se trata de sentir bonito o sentir algo, sino de una convicción de saber, Señor, si tu palabra dice que me he arrepentido y tú me perdonas, es porque así sucede. No debo tener duda, no debo buscar una experiencia emocional o sentimental. Si la Biblia lo enseña, mi convicción debe estar en esa cita bíblica. Así que, amados hermanos, debemos saber que la compasión de Dios está presente incluso cuando le fallamos. Claro, va a existir alguna corrección. El Señor nos lo mostró con su pueblo. Existe una corrección, pero Dios al que ama, corrige. Así que si tenemos alguna corrección de parte del Señor, es porque Él nos ama. Como cuarto punto, vemos que el amor de Dios hacia su pueblo trae una promesa de restauración. El versículo 10 dice, ellos seguirán al Señor y Él rugirá como un león, rugirá y los suyos vendrán temblando de occidente. Dios promete que su pueblo regresará a Él. Así pone un ejemplo, como un león que ruge, atraerá a Israel de vuelta y lo va a restaurar. Es la promesa que les hace. Sí, van a tener juicio, sí, me desobedecen. Y por eso es que van a tener juicio, pero aún así los amo tanto que los vendré a buscar.
Aunque nos alejamos, amados hermanos, Dios siempre nos llama de vuelta a su presencia. Él es fiel para restaurarnos cuando respondemos a su llamado, pero debemos responder con arrepentimiento y humildad, no con altanería, no con una forma fea de ser con el Señor. Al contrario, nuestra forma de ser, de dirigirnos hacia el Señor, siempre debe ser en humildad, en agradecimiento, porque es nuestro Padre. Sí, podemos acercarnos con confianza, sin embargo, sigue siendo nuestro Dios. Por eso debemos acercarnos con reverencia a Él. Así que, amados hermanos, este capítulo de Oseas nos muestra un Dios que es tanto justo como amoroso. Sus atributos no están peleados entre sí, sino que se complementan. Ese amor nos muestra su justicia y su justicia nos lleva hacia su amor. Aunque el pueblo de Dios merecía un juicio, Dios en su compasión decidió no abandonarlos. Sí, iban a tener una consecuencia, pero Dios estaría con ellos hasta el último momento. Este pasaje nos debe recordar que el amor de Dios no tiene fin. ¿Estamos padeciendo alguna necesidad? El amor de Dios está contigo. ¿Estás sufriendo una aflicción? Recuerda, el amor de Dios está ahí contigo. Incluso si te sientes lejos del Señor o sabes que estás lejos de Dios, su amor no está lejos de ti. Él siempre nos mostrará un camino de vuelta hacia sus brazos. Vemos aquí en este capítulo de Oseas un contraste entre la rebelión humana y el amor inquebrantable de Dios. Pues tal como se llama este tema, el amor de Dios hacia su pueblo es inagotable. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida, que puedas continuar con las actividades de esta semana, pero con estas enseñanzas grabadas en tu corazón. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza.